Bienvenido, querido pueblo de Dios. El Señor ha sido propicio y estamos una vez más juntos. Queremos recordarles que tenemos que tener confianza plena. Nosotros somos los llamados a la predicación del último tiempo. El Señor ha depositado en nosotros tesoros sagrados, queridos, y nuestro deber siempre va a ser pregonarlos, proclamar al mundo entero. En cualquier tiempo y cualquier circunstancia, la voz del pueblo de Dios va a estar ahí. El remanente va a estar ahí, siempre trabajando, porque eso es el amor que nos motiva. Quiero, antes de iniciar con el estudio de la lección, por favor, que puedas ubicar en tu Biblia, si la tienes a mano, si no, después como referencia para que la leas con nosotros. Y está en el libro de Ageo, capítulo 1. Dice así la palabra de Dios. Exhortación a edificar el templo. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesanadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte, traed madera, reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Querido, esperamos de profundo sentir y razonar también que el estudio de esta lección te haga meditar que en qué estamos fallando, qué hemos abandonado y a qué nos está llamando el Señor aún con esta gracia que tenemos a las manos. Queda a cada uno de nosotros la responsabilidad de lo que hemos asumido, el conocimiento bendito que Dios nos ha dado a través de sus verdades sagradas, ponerlas en práctica. Dios te bendiga grandemente. Vamos a estudiar la lección para este sábado 2 de mayo titulado Templo completado a pesar de la oposición. Nosotros como siervos de Dios tenemos que estar preparados para todos. Y para los siervos de Dios, queridos, no hay temor. El único temor que debe reinar en nuestro corazón es que nuestro nombre sea raído del libro de la vida. Ese es el temor que podemos tener. Y por eso tenemos que actuar, queridos, solamente dependiendo de Cristo. Mas no hay otro temor. Va a haber oposiciones, va a haber quizás decretos para callar la voz, pero el remanente seguirá trabajando. Seguirá trabajando, esto está escrito, está en la profecía. Así como está determinado que las fuerzas satánicas se van a unir, la bestia, el falso profeta, tenemos también ahí con el día profano que nosotros sabemos. Todo lo que está conspirándose en la actualidad, la adoración al día domingo, que ya está, queridos, entre nosotros, latente. Nosotros nos queda exaltar el día bendito, y no solamente por un simple día, porque, queridos, es la bendita santa ley dejada al pueblo de Dios, es la manifestación plena del carácter del Señor. En ese sentido, tenemos que continuar batallando, y aquí estamos, a pesar de la oposición, la obra será terminada. Cristo viene pronto, queridos, y si nosotros tenemos fe, no veremos muerte. Levantaremos en alto las manos glorificando al Rey Supremo que viene en las nubes de los cielos. Y si morimos, como dice Pablo, para nosotros servidores de Cristo, el vivir es Cristo y el morir también es ganancia. Que Dios te bendiga grandemente. Vamos a hacer la oración. Bendito Padre, Señor,
tu espíritu se manifieste en este estudio que vamos a dejar. Señor, que estamos congregados acá, tu pueblo, preocupado por nuestra salvación, Señor. Ayúdanos y que sea tu palabra quien hable, no voz de hombre, sino tu voz a través de tu siervo que has utilizado en este estudio. Bendícenos, Señor, apropiadamente. Ten misericordia de nosotros, nuestra familia. Permite que cada día se extienda el Evangelio, Señor. Permita que seamos instrumentos de consolación, de amonestación, Señor, porque los tiempos ya están determinados. Tu nombre sea glorificado, no nos abandones. Danos, Señor, ese coraje también para enfrentarnos a todo, Señor, si es necesario. Pero, Padre mío, ayúdanos a edificar tu casa, como está escrito en tu palabra. Que no quede desértica, Señor, que siempre esté ahí resonando cada palabra santa de llamado y de súplica a un mundo que todavía no se arrepiente. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola, hola mis queridos hermanos, ¿cómo están? Ya estamos listos para comenzar esta hermosa lección que tenemos para el día de hoy. Demos gracias a nuestro Señor, porque gracias a Él tenemos la vida, tenemos la salud, respiramos el aire y gracias a Él podemos ver la majestuosidad de su creación. En la lección que vamos a llevar el día de hoy, trata precisamente del reinicio de las obras en la edificación del templo. Su título es Templo completado a pesar de la oposición. Nosotros como cristianos estamos edificando un templo también, un templo espiritual, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que el poder humano no estableció la iglesia de Dios, tampoco puede destruirla. La iglesia de Dios no fue fundada sobre una roca humana, fue fundada por la roca de Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, esa iglesia fundada por Cristo Jesús y que está fundada sobre la roca de Cristo, no podrá ser destruida. Porque Dios siempre, mis hermanos, estará allí listo para defenderla y para poderla llevar de la mano hacia el final de los tiempos. Vamos a ir a la parte introductoria del tema. En la lección anterior habíamos estudiado el decreto de Ciro, año 538 a.C. Habíamos estudiado de que Ciro era un siervo de Dios, un pastor de Dios, así lo llama él, en el libro de Isaías, capítulo 44, versículo 28. Jehová utilizaba a Ciro como instrumento para liberar a su pueblo del yugo babilónico. Y la finalidad de Ciro era edificar la casa de Jehová. En su edicto estaba escrito: toda aquella persona que sea de Judá y que desee regresar a su pueblo, puede hacerlo para edificar el templo de Jehová, que así ha sido dispuesto. Eso es lo que decía el rey Ciro. Luego hemos estudiado el decreto de Artajerjes. El decreto de Artajerjes decía que la obra debe paralizarse. ¿Por qué se paralizó la obra? Por el constante acoso de los samaritanos. Los samaritanos acusaban a los judíos de que era un pueblo rebelde y por lo tanto también se iban a rebelar contra el rey Artajerjes. Entonces el decreto era específico: la paralización de la edificación del templo. ¿Y cuál será la temática para esta semana? Tenemos puntos importantes, tenemos que resolver a una interrogante. ¿Por qué permitió Dios la paralización de la obra? ¿Ustedes se han preguntado por qué permitió Dios la paralización de la obra? ¿Cómo es que Dios anima a su pueblo a continuar la edificación del templo? ¿Quiénes están presentes? La palabra de Dios dice que Ageo y Zacarías en el año 520 a.C. llegaron a Jerusalén para apoyar en la construcción del templo.
También veremos un punto importante: la supervisión de la obra a través de los gobernadores del imperio medo-persa. Pero más que gobernadores informantes del imperio medo-persa, eran pues unos espías prácticamente. ¿Qué los motivaba? Que los samaritanos continuaban hasta ese entonces con el acoso de evitar la construcción al templo de Jehová. Entonces se valieron de dos interrogantes claves aquí. Ellos se presentaban como personas que no conocían la historia de Judá. Entonces preguntaron: ¿quién les ha dado orden de edificar? ¿Y cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Ellos querían informarle al rey qué es lo que estaba pasando con Judá. Entonces, cuando ellos deciden escribir carta al rey Darío, que en ese entonces estaba ejerciendo su reinado, en esa carta que ellos envían narran toda la respuesta que tanto Zorobabel como Jesúa les habían dado con referencia a la historia del pueblo judío. Pero ¿cuál era la historia del pueblo judío? La historia del pueblo judío era de que por habérsele rebelado contra Dios, vuelto en contra de Jehová, el Señor los había castigado llevándolos cautivos a Babilonia, y que dentro de 70 años Dios había prometido regresarlos a casa nuevamente. En esta carta también se solicitaba al rey Darío que, como los judíos decían de que había un decreto dado por Ciro en el año 538, ellos eran incrédulos a aceptar esa orden de Jehová para edificar la casa de Dios. Entonces le dicen en la carta al rey Darío que por favor lo busquen si existía en algún documento alguna orden del rey Ciro. ¿Cuál fue la respuesta del rey Darío? Que efectivamente había un decreto del rey Ciro y por lo tanto el templo debía culminarse. Y el otro punto que vamos a tratar es la culminación del templo. ¿Cuándo culminó la construcción del templo del Señor? Podemos ver que fue en el año 6º del reinado del rey Darío. Así que, mis hermanos, tenemos una lección muy hermosa para este día. Podemos, luego de conocer puntos básicos del tema, pasar al desarrollo de la lección. Punto número 1. El subtítulo dice: la edificación se reanuda bajo amenaza. Alrededor del año 520 a.C., ¿cómo animó el Señor a su pueblo a través de sus profetas? En el año 520 ya estaba Ageo y Zacarías. Ageo y Zacarías eran dos profetas que habían sido enviados por Dios. ¿Para qué? Para darle ánimo al pueblo. El pueblo estaba desanimado, mis hermanos. Había sufrido bastante acoso. Ahora, en la parte introductoria, nosotros hemos hecho una interrogante, ¿verdad? ¿Por qué permitió Dios la paralización de la obra? Si vemos un poquito los versículos del 2 al 4 del libro de Ageo, capítulo 1, ¿qué es lo que nos dice? Así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Ahora, ¿por qué el profeta Ageo dice esto a los judíos? Esdras capítulo 3 versículo 8 nos dice que la edificación del templo se inicia en el 2.º año de su venida a la casa de Dios en Jerusalén. ¿Qué entendemos aquí? Que el pueblo judío comienza recién la obra 2 años después que ellos ya estaban instalados en Jerusalén. ¿Qué habían hecho primero? Sus propias casas, estaban en sus propias actividades, y el templo de Dios había sido rezagado al último lugar. Entonces la palabra de Dios nos dice: primero era el templo, luego las otras actividades de los judíos. Vamos a leer qué dice Esdras capítulo 1 versículo 2.
Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios le ayudaban. Ageo ya había animado al pueblo, ya le había dicho: miren, hermanos, lo que pasa es que ustedes han postergado el inicio de la construcción del templo de Dios. Es por eso que el Señor ha permitido que se paralice la obra. Cuando el Señor, ¿qué dice? Primero es mi templo, luego tus actividades. Ustedes han hecho lo contrario. Ustedes primero han construido vuestras casas mientras el templo estaba allí totalmente destruido. Ahora vamos, anímense, esfuércense, cobren ánimo, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová. Vamos a leer el versículo 4 del capítulo del libro del profeta Ageo. ¿Qué nos dice? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Entonces recién se despierta Zorobabel y Josué. Se despiertan recién. Dicen, ¿pero cómo? Nosotros ha pasado tanto tiempo y el templo sigue destruido. Es allí donde recobran el ánimo. Entonces, ¿cuál sería la respuesta de la pregunta número 1, mis queridos hermanos? ¿Cómo los animó? Diciéndoles el por qué Dios había paralizado la obra, por qué Dios había permitido la paralización de la obra. Y porque ya los profetas estaban con ellos también, ayudando, mis hermanos. Pregunta número 2. ¿Qué hicieron los adversarios para tratar de detener el trabajo de nuevo? De acuerdo con el espíritu de profecía, ¿cómo se debe tratar a los oponentes de la obra del Señor? Hermanos, el libro de Esdras, capítulo 5, versículo 3 al 5, en aquel tiempo vino a ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, y le dijeron: ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? También preguntaron: ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Y entonces respondieron por carta sobre esto. Aparentemente estaban haciendo una supervisión, pero no era una supervisión del pueblo judío, no. Estos gobernadores eran del rey medo-persa, y con el pretexto de que querían informarle al rey qué cosas estaban haciendo los judíos, ellos habían ido de manera amistosa, de manera amigable, a preguntar qué es lo que estaba pasando allí. Pero la finalidad era otra. La finalidad era nuevamente paralizar la obra de edificación del templo. Vamos a dar respuesta a la primera interrogante. ¿Qué hicieron los adversarios para tratar de detener de nuevo el trabajo? Muy bien, los visitaron amigablemente y les preguntaron qué había pasado, que quién les había dado orden para comenzar nuevamente la obra y quiénes estaban detrás de la edificación del templo. ¿Qué nos dice el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 23? El corazón del sabio hace prudente su boca. ¿Por qué este hermoso proverbio? Porque queremos dar respuesta a la subpregunta número 2, que dice, de acuerdo con el espíritu de profecía, ¿cómo se debe tratar a los oponentes de la obra del Señor? Al pueblo judío lo habían tratado con prepotencia, con violencia. Más aún cuando salió el decreto de Artajerjes de paralización de la obra. Pero ¿qué nos dice el espíritu de profecía? El libro Obreros Evangélicos nos da unos consejos, que está por supuesto también inmerso en el libro del profeta Ageo, capítulo 1, versículo 5.
El libro Obreros Evangélicos nos dice, tened cuidado primero de vosotros y luego de la doctrina. Estos son los dos elementos, vosotros y la doctrina. En otras palabras está diciendo, primero, fíjate cómo estás tú. ¿Estás en la capacidad de poder tratar con un adversario, con un enemigo o no? Eso es lo que nos está diciendo acá, ¿correcto? Entonces, consejos a tener en cuenta. Primero examinemos nuestros caminos, como dice Ageo 1:5. ¿Qué nos dice textualmente Ageo 1:5? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Examinemos nuestros caminos. ¿Y qué vamos a examinar en nuestros caminos? ¿Cuál es nuestro camino? Primero el corazón. Digamos no al pecado. Digamos no a los malos hábitos y modales. Borremos la mala costumbre y complacencia pecaminosa, porque Dios es primero. Si antes éramos nosotros malos, violentos, dejemos esos hábitos, dejemos esos modales. Y si hemos tenido una costumbre mala de contestar violentamente, también evitemos eso. Mejoremos nuestro vocabulario. Acordémonos de esto. Dios es primero. Dios es primero, mis queridos hermanos. Y meditad bien sobre nuestros caminos, dice el Señor. Meditemos. Y el segundo elemento, que era la doctrina. O no solamente debemos meditar sobre nuestros caminos, sino también sobre la doctrina. ¿Estamos cumpliendo plenamente la voluntad de Dios? ¿Lo que hacemos nosotros está acorde con la ley de Dios? Eso debemos preguntarnos. ¿Y cómo debemos preguntarnos? Primero, arrodillémonos ante Dios y roguémosle para que nos ayude a obtener la comprensión de su palabra. Luego, asegurémonos de que conocemos realmente los principios de la verdad. ¿Cuáles son los principios de la verdad? La ley de Dios. Una vez que nosotros estamos ya convencidos de que estamos cumpliendo la ley de Dios, ahora sí podemos tratar con los opositores o con los enemigos. Por supuesto que cuando ya conozcamos la doctrina, cuando el Señor ya nos haya manifestado su palabra, nosotros no vamos a actuar por nuestra propia fuerza, sino que Dios va a estar con nosotros. ¿Qué nos dice el libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 105? Meditad en la doctrina. Meditad en la doctrina, hermanos. Tenemos que meditar siempre. ¿Qué debemos hacer con los opositores? Tratarlos de una manera amable, amena. Estos samaritanos habían ido a los judíos a preguntarle también amenamente. Pero ellos tenían otro propósito, de paralizar nuevamente la obra. Pregunta número 3. ¿Quién escribió una carta al rey al respecto y qué contenido lógico y equilibrado se encontraba en el mensaje? A ver, el libro de Esdras, capítulo 5, versículo 17, nos dice lo siguiente. Y ahora, si al rey le parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey, que está allí en Babilonia, si es así que por el rey Ciro había sido dada la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén. Y nos envía a decir la voluntad del rey sobre esto. Los gobernadores del imperio medo-persa, que eran Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Bosnai, ellos hicieron una inspección. Fueron a ver al templo. ¿Qué cosa estaba pasando con el templo? Porque ya habían visto de que estaba reconstruyéndose nuevamente el templo. La obra había reiniciado. Y ellos, como no querían, eran opositores a la edificación del templo, ellos pensaron, bueno, como nosotros vamos a hacer una supervisión de parte del imperio medo-persa, nosotros vamos a ver quién ha dado la orden. Porque definitivamente que los samaritanos estaban dispuestos a dejar sin efecto nuevamente la reconstrucción del templo. Pero ellos, los judíos, comenzaron a narrarle todo lo que había sucedido al pueblo de Israel. ¿Por qué había sido llevado al exilio? Y vamos a presentar, miren, algo resumido
la carta en la cual informan estos gobernadores al rey Darío. Veamos lo que dice la carta. La carta decía así: al rey Darío, toda paz. Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Entonces preguntamos a los ancianos diciéndoles así: ¿quién os dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también les preguntamos sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Ellos estaban preguntando ¿por quién? Por Ageo y por Zacarías, ¿correcto? Por ellos estaban preguntando. Por eso que van a los ancianos y les dicen: miren, nosotros queremos saber quién ha dado la orden para construir esta obra. Sigamos leyendo la carta. Y nos respondieron diciendo así: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Mas después que nuestros padres provocaron la ira al Dios de los cielos, Él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia, también los tesoros del pueblo. Y comenzaron a explicarles qué tesoros habían llevado, qué es lo que había pasado antes del exilio, ¿no? Pero también dijeron algo muy importante aquí, en esa conversación. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. Estos gobernadores no sabían que existía una orden expresa del rey para edificar el templo de Israel. Por lo menos así da a entender la carta, que no sabían. O si sabían, se hacían los locos. ¿No es cierto? Hay dos posibilidades aquí. Bien, ¿qué más dice la carta? Y les dijo, se está refiriendo al edicto de Ciro, y le dijo: toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que están en Jerusalén, y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. ¿Qué le dijeron los ancianos? Miren, señores gobernadores, en el decreto de Ciro también se nos está devolviendo los utensilios que Nabucodonosor llevó del templo de Jehová a Babilonia. Y aquí viene algo importante que piden los gobernadores, porque ellos querían saber, querían detener la obra sí o sí. Amigablemente le dicen al rey: y ahora, si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey, que está allí en Babilonia, si es así que por el rey Ciro había sido dada la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y se nos envíe a decir la voluntad del rey sobre esto. Quiero entender que tanto Tatnai y Setar-Boznai pensaron: para mí que no existe ningún edicto. Por eso que le dicen: Señor, búsquese si es cierto que existe un edicto de Ciro en la cual diga que el templo va a ser reedificado. Eso es lo que había pasado, mis queridos hermanos. ¿Quién escribió la carta? La firma está debajo, ¿no es cierto? Tatnai y Setar-Boznai. Había un contenido lógico. ¿Saben por qué? Porque la carta narraba lo que los ancianos les habían comunicado acerca de la desobediencia que había tenido el pueblo con Dios y cómo es que Ciro había ordenado la edificación del templo. Pregunta número 4. ¿Cuál fue el resultado de esta carta? ¿Qué se puede aprender de este incidente y aplicar cada vez que surjan obstáculos o dificultades en la causa de Dios? ¿Cuál fue el resultado de esta carta? ¿Cuál fue la contestación del rey Darío? Esdras 6, 1 al 4 nos va a indicar. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. ¿Recuerdan ustedes que la carta decía: por favor, rey, busquen en los archivos de Babilonia si efectivamente existe el edicto del rey Ciro? Bien, acá lo dice Esdras. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. El rey Ciro lee la carta y dice: bueno, acá me están diciendo que hay un edicto y me están diciendo también que lo busque. Voy a cumplir esa petición. Ordenó para que comenzaran a buscar
ese edicto, esa memoria. ¿Y qué nos dice el versículo 2? Y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en la cual estaba escrito así. Y eso era una memoria. Memoria es un libro inmenso, grande, en la cual se registran todos los acontecimientos que van sucediendo día a día en un país, en una institución, en una región. ¿Qué decía esta memoria? En el año primero, rey de Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura, y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Vamos a leer la memoria en el pergamino. Esa memoria seguramente estaba llena de polvo, estaba sucio, pero era un documento importante que ya pertenecía al imperio medo-persa, cuyo rey había sido uno de ellos, Ciro. Entonces la memoria dice así: en el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y 60 codos su anchura, y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Eso es lo que estaba escrito en la memoria. Ese fue el resultado de la carta. ¿Qué se puede aprender de este incidente y aplicar cada vez que surgen obstáculos o dificultades en la causa de Dios? Recurrir a la fuente primaria, la palabra de Dios. Cada vez que nosotros tengamos algún inconveniente, vayamos a la Biblia. Aquí está la respuesta. Así lo hizo el rey Darío. Bueno, vamos a buscar si efectivamente existe la memoria del rey Ciro, dijo. ¿Correcto? Vamos a mandar a buscar ese documento. Y sí estaba presente ese documento. Existía el documento. Por lo tanto, no había duda de que el rey Ciro había dado su edicto sobre la reconstrucción del templo. Pregunta número 5. El subtítulo dice: el decreto de Darío para seguir construyendo. Pregunta número 1. ¿Qué maravilloso cambio tuvo lugar debido a la atención y el apoyo del rey Darío? ¿Qué fue particularmente notable acerca del mandato del rey con respecto a los opositores de la construcción del templo y del pueblo de Dios? Esdras capítulo 6, del 6 al 9, 11 y 12, ¿qué nos dice? Ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai y vuestros compañeros los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios. Que de la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. El versículo 9, 11 y 12 dice: y lo que fuera necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeron los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto, se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya a todo rey y pueblo que pusiera su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, se ha cumplido prontamente. Eso es lo que decía el rey Darío. Pero vamos a ver ahora en el pergamino. Como respuesta a la carta que habían hecho los gobernadores, tanto del otro lado del río como de las provincias aledañas al pueblo de Judá. ¿Qué dice?
a Tatnai, gobernador del otro lado del río, a Setar-Boznai y vuestros compañeros los gobernadores que estáis al otro lado del río. En respuesta a su carta, ¿no es cierto? En respuesta a su carta, decreto. ¿Quién dice decreto? El rey Darío. Primero, dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Que de la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. ¿Qué más decía el edicto? Lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos, al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día, sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. El punto número 4 dice: cualquiera que altere este decreto, se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Que el decreto sea cumplido prontamente. ¿Quién firma? El rey Darío. ¿Qué les parece, mis queridos hermanos? Esta gente que se esmeraba en paralizar la obra de Dios, no lo logró esta vez, porque Dios ya había dispuesto, ya había profetizado a través de sus profetas, además, que el templo tenía que terminarse. Y cuando Dios da una orden, nadie, mis hermanos, absolutamente nadie, por más rey que sea, puede deshacer la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué maravilloso cambio tuvo lugar debido a la atención y el apoyo del rey Darío? ¿Qué más? Los constructores, los albañiles, los carpinteros, todos los que estaban haciendo la obra, siguieron adelante con alegría, con gozo, construyendo el templo de Dios. Y la pregunta 2 que nos dice: ¿qué fue particularmente notable acerca del mandato del rey con respecto a los opositores de la construcción del templo de Dios? Aléjense de allí, les dijo. Ustedes no se metan, señores. Dejen construir la casa de Dios. Y también el rey fue tajante aquí. Dijo: si alguno de ustedes altera este decreto, que se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él. Estaba decretando el rey que nadie tenía que obstaculizar el trabajo de Dios. Es más, estaba diciendo de que todos los días, y a pedido de los ancianos, ellos debían dar los tributos a los judíos para que continúe la obra. ¿Habían gastos que pagar? Por supuesto que habían gastos que pagar. Esta vez ya no habían sobornos. Esta vez el rey les dijo: ustedes están obstaculizando la edificación del templo. Déjenos allí. Entonces el rey Darío decretó que el templo debía continuar edificándose. Y así se hizo. La pregunta número 6, ¿qué nos dice? ¿Qué ímpetu dio al trabajo de construcción? ¿Qué hicieron las autoridades de inmediato? Esdras capítulo 6 versículo 13 dice: entonces Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había condenado. Que no les quedaba otra tampoco, ¿no es cierto? La construcción continuó adelante, sin obstáculos ahora sí. ¿Qué hicieron las autoridades de inmediato? Hicieron puntualmente lo que el rey Darío había ordenado. Esta vez ya no ocultaron información. Esta vez ya no fueron a amenazar a los judíos para paralizar la obra. Esta vez ya no hicieron eso. Esta vez se apuraron. ¿Por qué? Porque el mismo decreto establecía sanciones para aquel que se opusiera a ese decreto. Entonces, ¿qué hicieron? Fueron prontamente, le dijeron: el rey Darío ordena que se debe terminar el templo. ¿Qué más dijeron? El que se oponga será severamente castigado. Había un castigo de por medio. Los judíos continuaron con los trabajos, mis queridos hermanos. Y la pregunta número 7 dice: debido a la gran ayuda y poder del Señor, ¿qué ocurrió en el año 515? Explique qué necesita aprender de esa experiencia el pueblo de Dios hoy en día. ¿Qué ocurrió? Que esa casa fue terminada al tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad,
hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Explique qué necesita aprender de esta experiencia el pueblo de Dios hoy en día. Nosotros estamos a punto de ver cómo el mundo da un giro de 360 grados por el tema del coronavirus. ¿Y saben por qué? Porque está a punto ya de establecerse el nuevo orden mundial. Nosotros tenemos que aprender de esta lección que debemos ser tolerantes ya con los adversarios. No debemos hacer alianzas, ni pactos, ni acuerdos con ninguna entidad religiosa en cuyos preceptos no se cumplan los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y les digo porque estamos en el final de los tiempos ya. Falta muy poco en realidad para que venga nuestro Señor Jesucristo. Y así como Babilonia llevó cautivo al pueblo de Israel, cometió muchas atrocidades. Fue una ciudad totalmente idólatra, donde había mucha corrupción. Ahora también, mis hermanos, vemos que hay demasiada corrupción. Lo dijimos la semana pasada y ahora también lo volvemos a decir. Estamos en los últimos tiempos. Tenemos que decirle al mundo que el nuevo orden mundial está predicho en la palabra de Dios. Porque el nuevo orden mundial consiste en otorgarle el poder a la bestia. Esto es algo muy serio, mis hermanos. Nosotros estamos pasando realmente por situaciones de finales de tiempo. Y hoy más que nunca debemos estar más agarrados de los brazos de Jesús. Él es nuestra única esperanza. Por eso tenemos que prepararnos, mis queridos hermanos. Que esta lección sirva para nosotros, para edificar el templo. Tú puedes ser hoy una piedra. Y esa piedra tiene que estar en manos del maestro constructor. Deja que el maestro comience a pulirla. Muy bonito, para que esa piedrita encaje perfectamente en su templo. Y formes parte del templo de Dios. Tú tienes que ser una piedra preciosa para Dios. Ven al Señor, arrepiéntete. Examina tus caminos, como nos dice Jehová. Examina bien tus caminos y ven al templo del Señor Jesús. Que sea para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor nos está llamando. Y como siervos de Dios, y así lo ha hecho durante todas las etapas de la historia del mundo, siempre inspiró al pueblo para buscar estrategias. Así como es momento de proclamar el día bendito, también es momento que nos unamos con una estrategia bendita, que es el ministerio médico misionero. Servir, ayudar y salvar. Nosotros estamos haciendo en práctica, venimos haciéndolo hace mucho. Este trabajo misionero que estamos haciendo nos ha permitido todavía, querido, seguir reuniéndonos, seguir exaltando el nombre de Dios, no de manera virtual, sino física. Y estamos trabajando. Hemos empezado con nuestro vecindario, siempre pregonando, siempre exaltando el nombre de Dios, ayudando a la gente, proveyendo también al necesitado. Eso es lo que quiere, queridos. Una vez que te gane su corazón, tenemos que entrar con la palabra de Dios. Por favor, en donde estés, en cualquier parte del mundo, no dejes, no te conformes, no seas un simple espectador, actuante, querido. Fíjense qué maneras, qué estrategias podemos hacer, pero tenemos que reconstruir el templo. Tenemos que seguir. Llegará el momento que ahora el Señor ya nos está llamando para también prever eso, que tenemos que salir, que tenemos que huir. Los que pueden hacerlo, háganlo, pero los que todavía estamos acá, ahora que estamos en medio de estas circunstancias, no nos demos por vencidos, no nos conformemos, no nos arraiguemos a nada. Nuestro corazón no tiene que estar pegado en riquezas, en materia, en nada, queridos. Nosotros estemos listos para huir, para salir, pero mientras estemos en este mundo, hagamos resonar el mensaje de exaltación en donde estemos. Y, por favor, pongámonos a trabajar, conversémonos entre nosotros, ver la manera, cómo sigamos trabajando. El ministerio médico misionero
es una herramienta bendita. Trabaja, extiende ayuda a través de una medicina natural. Hazlo en sábado, no hay ningún problema. Mientras vas cantando, mientras vas orando. Y de esta manera el Señor se va a manifestar. Vamos a orar para concluir. Bendito Padre, gracias Señor porque nos haces escuchar tu mensaje, nos exhortas en tiempo, Señor, indicado. Permite que despertemos, Señor, en cada uno de nosotros ese espíritu, Señor, de seguir luchando. Ayúdanos a no tener miedo, a proclamar, a tener en cuenta, Señor, quiénes son nuestros adversarios, a orar por ellos. Padre Santo, pero el mensaje tiene que continuar. Tu venida está próxima ya, Señor. Pero tengamos piedad de las almas que aún no han podido conocer, Señor. Aquellos que recién están familiarizando y quizás por dolor están viniendo a tus pies. Ayúdanos, Señor, a poder trabajar. Gracias, Señor, porque a pesar de todavía tenemos libertad de culto, mas no así en diferentes partes del mundo donde ya está muriendo. Prepáranos, Señor, para el momento en donde lo tengamos que hacer y lo hacemos con hidalguía santa, Señor. Dejamos todo en tus manos de amor. Bendícenos. Ayuda a que nuestra lengua no calle y no deje de proclamar tu bendito mensaje de un Cristo que viene pronto a gobernar definitivamente en este mundo. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.